Cuando acepté el puesto como veterinario rural en un pequeño pueblo cafetalero de Quindio, Colombia, lo hice con la idea romántica de escapar del ruido de la ciudad. Tenía 27 años, recién graduado y la propuesta de pasar un año entre las montañas cafetales. Aire limpio sonaba como una oportunidad que difícilmente volvería a tener. No imaginaba que el aislamiento, la rutina callada y, sobre todo, ciertas costumbres de la gente del lugar terminarían por darme noches que aún hoy me cuesta recordar sin sentir la piel erizarse. No voy a decir el nombre exacto del pueblo, aunque más bien pareció una docena de calles empedradas agrupadas en torno a plaza diminuta. Había una iglesia colonial de fachada blanca, 2 tiendas de abarrotes, una cantina que también servía almuerzos, un pequeño edificio que funcionaba como alcaldía y un consultorio médico. Mi vivienda era una casa sencilla de paredes de barenque, con techo de tejas rojas y una vista increíble. Desde la ventana de la sala podía ver cómo los cafetales cubrían las laderas como un manto verde interminable. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me ocupaba de vacunar cerdo, revisar gallinas enfermas, atender mulas y burros que todavía usaban para transporte. La gente era amable pero reservada. Saludaban con cortesía. Agradecía mi trabajo, pero rara vez prolongaban la conversación. No era hostilidad, más bien era un silencio propio de quienes llevan generaciones en el mismo lugar y desconfían de cualquier extraño que llegue con maneras de la ciudad. Fue al cabo de unos días cuando noté lo que en su momento me pareció solamente una rerea pintoresca. Me desperté la madrugada por el ruido inusual de mi perro. Un mestizo que había adoptado mientras estuve viviendo ahí. Ladraba bajo la cama, y cuando me era el reloj eran las 3:17 exactamente. Entonces lo escuché. El canto de los gallos no era 1 o 2, sino decenas de estos. Quizás todos los del pueblo estaban entonando al mismo tiempo, como si alguien los hubiera entrenado para seguir un mismo compás. Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando esa especie de coro perfecto que duró quizás 1 minuto. Luego paró de golpe. Ni un sonido más, ni grillos, ni viento, nada. Solo silencio absoluto, como si la noche entera contuviera el aliento. No le di demasiada importancia. Pensé que quizás eran costumbres de en zonas rurales que los gallos cantaran antes del amanecer. Pero al día siguiente, durante una visita para atender unas cabras, le mencioné entre risas a doña Rosalía, la dueña de la finca, que sus gallos eran puntuales como relojes. Ella, que hasta entonces había sido cordial, cambió de expresión. Me miró fijo y en voz baja me dijo: «Joven, aquí siempre ha sido así. Mejor no le preste importancia». Su tono me descolocó. No fue un simple comentario, sino una advertencia. Antes de que pudiera preguntar más, ella giró hacia su corral y me dio la espalda. Las noches siguientes el fenómeno se repitió. Siempre a las 3 del 17A. Siempre con una sincronía imposible. Cada vez que terminaba el silencio que quedaba después era pesado, tan pesado que me costaba trabajo dormir. El perro comenzó a esconderse debajo de la cama. Apenas empezaba el canto, con las orejas bajas y un gemido ahogado, como si intuyera algo que yo no podía. Una tarde en la cantina del pueblo decidí sacar el tema de nuevo. Había terminado mis rondas y estaba sentado en una de las mesas de madera. Bebía un poco de agua ardiente para calentar el cuerpo. A mi lado habían 2 campesinos conversando sobre la cosecha. Esperé el momento oportuno y dije con tono casual: «Siempre cantan así los gallos aquí. Es curioso que lo hagan todos a la misma hora, ¿no?». Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, bajó la mirada. El otro, más joven, apenas soltó una risa incómoda. Fue entonces cuando un tercero, sentado al fondo con un vaso de cerveza, murmuró sin mirarme: «Por eso no dejamos que los niños anden sueltos de noche». La frase cayó como una piedra en el ambiente. Los otros 2 lo miraron con disgusto y uno le dio un cudazo. El hombre que habló solo se encogió de hombros, bebió de su paso y salió del local sin decir más. Me quedé helado queriendo preguntar algo. Pero el más viejo se inclinó hacia mí y murmuró: «No anda hurgueando, muchacho. Hay cosas que uno aprende a dejar quietas». Aquella noche, al volver a casa, las palabras me rondaban en la cabeza que podían tener que ver los gallos con los niños. Un par de días después, mientras estaba revisando unas gallinas enfermas, la dueña del ranchito,
Una mujer de cabello canoso y manos ásperas se me quedó viendo fijo y me dijo: «Si quiere dormir tranquilo, cierre bien las ventanas y no mire afuera cuando canten». Lo dijo con tal seriedad que no puede tomarlo en broma. La primera vez que escuché risas no supe si había soñado. Era madrugada. El perro gruñía bajo la cama, y entre los cantos juraría haber escuchado que sonaban como niños jugando. Eran voces agudas y fugaces, que se mezclaban con el eco de los gallos. Me quedé sentado en la cama con el corazón latiendo rápidamente. Sentí ese silencio que siempre seguía el canto como una losa sobre el pecho. Al día siguiente, mientras compraba víveres en la tienda, vi a un anciano sentado en la banca de afuera con un sombrero de paja ladeado. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos temblorosas. Cuando lo saludé, me miró y sin que yo dijera nada murmuró: «Usted ya los escuchó, ¿cierto?». Me quedé mudo. Él asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta, y añadió: «Mi hijo también ya los escuchó la noche antes de que se lo llevaran». No supe qué contestar. El anciano se levantó despacio apoyado en su bastón, y antes de irse me dijo algo que esa noche no pude sacarme de la cabeza. Aquí, cuando un gallo canta a esa hora, no es por el amanecer, es porque alguien anda caminando. Esa fue la primera vez que, sinceramente, empecé a tener miedo. El encuentro con aquel anciano me dejó intranquilo todo el día. No solo fue lo que dijo, sino la manera en que lo hizo. Sin dramatismo, sin misterio forzado, como quien habla con una cosa sabida que no vale la pena discutir. Su mirada, sin embargo, me persiguió mientras volvía a casa por el camino de tierra entre cafetales. Había una especie de resignación en sus ojos, la clase de gelto que uno solo ve en que ya aceptó algo irremediable. Esa noche, como si el pueblo quisiera probarme de que no estaba imaginando cosas, el canto volvió a sonar con una puntualidad escalofriante. El perro ya no ladraba y apenas gemía y se acurrucaba contra la pared más alejada de la puerta. Yo, en cambio, no pude evitar sentarme en la cama, escuchar y contar los segundos en silencio, hasta que la sincronía de los gallos se extinguía, dejándome con ese zumbido en los oídos y el corazón acelerado. Durante el día siguiente, decidí volver a la cantina convencido de que alguien con las cuantas copas encima terminaría hablando más de la cuenta. El lugar estaba medio vacío. 2 hombres jóvenes jugando cartas, una pareja de ancianos en la esquina y detrás de la barra el dueño limpiando vasos con desgano. Pedí una cerveza y esperé. No tardó en entrar el mismo anciano que había visto la tienda. Esta vez se sentó 2 mesas de la mía y lo noté mirar alrededor antes de inclinarse hacia mí. «Usted es el veterinario nuevo, ¿cierto?», se preguntó como ronca. «Así es», respondí haciéndome casual. Se acercó con paso lento, arrastrando su bastón en el suelo de madera. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Olía tierra húmeda y aguardiente. «¿Quieres saber lo que pasa aquí?», me dijo bajando la voz. «Le voy a decir por qué mal lastimado verlo tan perdido». Lo escuché en silencio. Mi hijo tenía 8 años. Empezó con la vista fija en el vaso vacío que alguien había dejado en la mesa. Esa noche me desperté porque escuché la puerta de la casa. Pensé que eran ladrones. Cuando salí corriendo, lo vi que estaba cruzando el patio como dormido, con la mirada fija al frente, y afuera los gallos estaban cantando. Tragué saliva. «¿Y qué hizo usted?», le pregunté. Lo llamé, le grité, pero ni siquiera volteó. Llegó hasta el camino descalzo y fue siguiendo a otros. Su voz se quebró apenas. ¿A otros? Sí, a otros niños. Eran varios. Y caminaban juntos en fila como si fueran a la escuela. Me quedé mudo imaginando la escena. Corrí tras ellos, pero cuando llegué al puente se cayó momento y cerró los ojos. Ya no estaban. Se los había tragado la niebla. El silencio de la cantina se hizo tan pesado. Sentí la garganta seca, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. «¿Y qué hizo después?», logré preguntarle. Busqué por días y nadie me ayudó. Aquí, cuando pasa eso, la gente entiende que no hay nada que hacer. Le cierran la puerta a uno y simplemente rezan. No supe qué decir. Había un peso en sus palabras que no me permitía consuelo ni réplica. Desde esa noche yo también los escucho reírse cuando canto los gallos. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero si usted ya los escuchó, pues entonces sabe que no miento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa madrugada, quizás por su gestión, escuché más que los cantos.
Entre los gallos juraría que escuché pasos en la calle, pasos pequeños, descalzos, mezclados con murmullos lejanos. Me obligué a quedarme en la cama apretando los puños. Mientras tanto, el perro seguía temblando bajo la cama con un gruñido ahogado. Al día siguiente visité una finca a las afueras. Era propiedad de una anciana llamada Doña Mercedes. Vivía sola, rodeada de cafetales y un par de mulas viejas. Mientras atendía a una de sus aves enfermas, ella me observaba con ojos cansados. «Usted no duerme bien, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabe?» «Porque yo tampoco dormía cuando escuché la primera vez a los gallos y a los niños». Me quedé quieto, sintiendo que el aire en su cocina se enfriaba. Antes el pueblo estaba lleno de chiquillos. Siguió moviendo lentamente la cabeza. Luego se fueron perdiendo uno a uno siempre en la madrugada. La gente dejó de hablar de eso, porque no es remedio. ¿Para qué recordarlo si ya no se puede entrar de vuelta? ¿Y por qué nadie hace nada? Ella clavó su mirada a mí tan dura que me dejó inmóvil. ¿Y usted cree que no lo intentamos?, respondió. Rezamos, pusimos veladoras, trajimos curas de otros pueblos. Nada de eso sirvió. Solo aprendimos a cerrar las puertas y a esperar. Su tono fue tan definitivo que me dijo sin palabras. Esa noche decidí no dormir. Preparé un café fuerte. Cerré bien las ventanas y me senté en la sala con la lámpara apagada. Cuando empezó el canto de los gallos, el perro comenzó a gemir. Yo sentí que la piel se me mesaba incluso antes de escuchar lo siguiente. Y eran risas claras, infantiles, como si un grupo de niños estuviera jugando rayuela en la calle. Habían risas y algo más, susurros apenas audibles, y en uno de esos susurros lo escuché nítido mi nombre. Me levanté de golpe con el corazón martillando y corrí al cuarto para alejarme de la ventana. El perro saltó sobre la cama temblando, y afuera los gallos seguían cantando con esa perfección imposible, cubriendo las poses hasta que de pronto el silencio. Un silencio que parecía tragarse todo. Créame que no dormía el resto de la noche. En la mañana siguiente, el anciano que había perdido a su hijo estaba esperándome en la puerta de mi casa. Llevaba el sombrero en la mano y el rostro pálido. Y él lo escuchó, ¿verdad? Yo lo sentí. Él tragó saliva y añadió con voz quebrada. Entonces prepárese, muchacho, porque cuando uno escucha su nombre ya no dejan de venir. Lo van a estar visitando más seguido. Durante el día traté de distraerme con trabajo. Atendí unas vacas preñadas, vacuné perros y revisé un burro que cojaba. Fingí que todo estaba bien, que la noche anterior no había escuchado mi nombre susurrado en la oscuridad, que el anciano frente a mi puerta no me había dicho esas palabras tan definitivas. Pero la verdad era otra. Cada minuto que pasaba me sentía más vigilado, más ajeno. No era solamente paranoia. Algo había cambiado. Lo noté en los rostros de los demás. Donde antes había cordialidad rural, ahora había miradas fugaces, silencios prolongados, saludos más breves, como si la gente ya supiera que yo había cruzado una línea invisible, que me había metido en algo que no debía. Esa noche me preparé como antes un café cargado. Aunque el miedo me carcomía por dentro, una parte de mí necesitaba ver, necesitaba una explicación lógica. Cuando los gallos cantaron no me sorprendieron. Lo que me puso la piel gallina fue el momento exacto en que sus voces se sincronizaron, y una vez más escuché las risas, pero también escuché el retumbar de pasos suaves en el empedrado frente a mi casa. Parecía que estuvieran jugando justamente enfrente. Respiré hondo y conté hasta 3 y corrí la cortina apenas unos centímetros. Ahí estaban una fila de niños, caminando medio de la calle tomados de la mano. Eran pequeños, delgados, con ropas pasadas de moda, faldas gruesas, pantalones cortos con tirantes, suéteres de lana que nadie usaría en años recientes. Ninguno hablaba, solamente estaban jugando, caminando en silencio con la mirada al frente, cruzando la calle como si fueran camino a la escuela. La luz de la luna era tenue, pero suficiente para ver que sus rostros estaban cubiertos de sombra, como si una nube los siguiera solamente a ellos. Ninguno tenía expresión, solamente andaban. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un frío diferente al miedo, algo más cercano al horror antiguo, el que me paralizaba por completo. El perro seguía sin moverse con la cabeza agachada. Entonces vi algo más. Al final del grupo caminaba un niño más pequeño que volteó un instante hacia mi ventana. No vi su cara,
pero sentí su mirada, fue un instante, pero subastó. El canto de los gallos se detuvo de golpe, y con ese silencio, el niño se detuvo también. Tuve el impulso absurdo de agacharme, como si eso me escondiera. Mi respiración era tan ruidosa que pareció motor. Sentí las manos hiladas. Escuché 3 pasos más y luego nada. Ni viento, ni insectos, ni ranas. El mundo entero estaba en pausa. Pasaron minutos, que me parecieron horas antes de atreverme a mirar de nuevo. Ya no vi a nadie en la calle. Lo único que quedaban era una marca de pisadas pequeñas en el polvo frente a mi puerta. Dormí con la luz encendida por primera vez desde que llegué al pueblo. Al día siguiente, un par de gallinas murieron en una finca vecina. Fue a revisar, aunque ya sabía que no tenía nada, simplemente necesitaba salir de la casa. El dueño, un hombre robusto con voz ronca, me recibió con desconfianza. Lo noté tenso. Cuando terminé de la inspección, le dije que probablemente era un zorro. Él asintió, pero luego me miró fijamente y preguntó, «Oiga, ¿y usted salió anoche?» Negué con la cabeza y le pregunté el por qué. Es que había algo parado frente a su casa, algo chiquito, como un niño. Pensé que sería un muchacho del pueblo, pero cuando parpadeé ya no estaba. No supe qué decirle. Más tarde, mientras compraba café y pan, una mujer me habló por lo bajo, que era una señora de las más viejas del pueblo. Mi hermana los vio una vez, dijo mientras me daba el cambio. Dice que una madrugada escuchó que alguien la estaba llamando por su nombre. Pensó que era mi papá. Abrió la puerta y caminó un poco, hasta que vio que quien estaba llamando tenía los pies al revés. Se quedó en silencio como esperando ver mi reacción. «¿Y qué hizo?», pregunté sintiendo un vacío en el estómago. Gritó tan fuerte que afortunadamente mi mamá la escuchó. Después de eso no habló durante meses. Cuando llegó la noche, cerré todas las ventanas, aseguré la puerta y me acosté. Esta vez traté de no estar al pendiente de los gallos, pero nuevamente pasó. Llegó el canto, las risas lejanas, escuchar mi nombre y nuevamente el silencio. Ya no pude más con todo lo que estaba pasando. Simplemente el mundo se me vino abajo en ese instante. Sentí que ese pueblo entero estaba mirándome desde las ventanas cerradas. Sentí que eso que estaba allí afuera y que aparecía las noches estaba esperando algo. Tal vez a que saliera o que lo siguiera. No quería averiguarlo. Esa fue la última vez que dormí en la casa. Pasé todo el día empaqueando las pocas cosas para irme. Me llevé incluso al perro que había estado conmigo todas esas noches, ayudándome a pasar el miedo. Antes de partir, el anciano me vio una última vez. Me puso una mano en el hombro y me dijo, «Hace bien que se vaya, muchacho. Ellos ya saben su nombre». No respondí. Lo único que hice fue subir mis cosas al carro y salir por el camino de tierra sin mirar atrás. Esa noche dormí en un pueblo vecino, y afortunadamente no volví a escuchar esos malditos gallos.